Hoy leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 49 al 53. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer la paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de 5 que hayan en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Sobre el mismo trayecto de camino que Jesús está haciendo desde Galilea con una meta precisa, que es la ciudad santa donde tiene que morir, Jesús va avanzando, pero va anunciando el Evangelio por los caminos. Ya en medio de una multitud se ha hecho presente un hombre desconocido pidiendo a Jesús que actúe como los rabinos, que intervenga enseñándole a su hermano las leyes de la herencia para que le dé lo que le corresponde, y Jesús ha rechazado ser juez en distribución de herencias y aprovechó para enseñar a la gente que la vida del hombre no depende de la abundancia de bienes que posea, y esto lo ilustró de manera magistral con la parábola del rico tonto, que pensaba para sí mismo y sin Dios y sin los demás cómo tenía que hacer para el futuro, garantizándoselo con sus bienes, y esa misma noche el Señor le reclama su vida y la recoge. Jesús invitó a los discípulos a confiar en la providencia que cuida de sus cuerpos, que les da vestido, que cuida incluso de los cuervos, de todas las aves, que protege los lirios del campo, a los que viste sin que hayan hecho ni siquiera una puntada para hilar o para tejer. Y les dice que ni siquiera Salomón pudo vestirse tan elegante como los lirios del campo, que ellos deben confiar en Dios, buscando el reino de Dios, y Él les dará lo que necesiten, que ellos son el pequeño rebaño que el Padre de Jesús cuida, que le ha dado a Jesús, y los invita a hacer con la limosna bolsas que no se deterioran, como tesoros en el cielo, porque donde esté su tesoro está su corazón. Después les habló de que se mantuvieran en espera, paciente y tenaz, de la vuelta de su Señor, que ellos deben esperarlo y que vendrá a la hora que Él quiera, pero si los encuentra cumpliendo con su deber, los va a premiar, poniéndose a su servicio. Y les habló del ejemplo de un padre de familia que vigila su casa para que el ladrón no le robe sus bienes. Después, Pedro interrogó si esa parábola era solo para ellos, y Jesús los comparó con un ecónomo que el dueño de la casa pone al frente de su servidumbre y que de su conducta depende su futuro. Si es fiel y prudente y hace lo que le encargó su amo, será premiado, pero si hace todo lo contrario, será castigado. Y concluye diciendo que lo que se le ha dado a alguien, si es poco o mucho, de todas maneras se le va a reclamar que dé fruto. Al que más se le da, más se le va a pedir. Y es aquí donde introduce San Lucas esta afirmación que hoy hemos leído. He venido a dar un fuego sobre la tierra, y cuánto desearía yo que ya estuviera encendido. El fuego en la Biblia recuerda la presencia de Dios en el Sinaí, y antes del Sinaí en la zarza ardiente, pero también el fuego alude al juicio de Dios, que separa con el fuego a los justos de los injustos. Este fuego
ha sido interpretado en muchas maneras. Para unos es el fuego del Espíritu Santo, para otros es el fuego del juicio. Lo cierto es que Jesús quiere incendiar la tierra con su misión. Él quisiera ya que la gente hubiera entendido y correspondido a lo que Él ha hecho, pero todavía no logra ver ese efecto. Es un término simbólico que puede ser del Espíritu Santo, que va a incendiar los corazones para purificarlo, pero también hace pensar en que ese fuego puede ser el inicio del juicio que purifica, porque han llegado los tiempos del Mesías. Jesús habla que tiene que ser bautizado. Bautizar significa hundir y bañar al mismo tiempo. Él va a ser bautizado con un bautismo que él está deseando y que está angustiado, esperando que éste tenga cumplimiento. Y el bautismo en el que Jesús va a ser sumergido, el baño, estrictamente hablando, será el que le dará su propia sangre en su pasión. De la cabeza a los pies será bañado por su propia sangre. Y mientras que llega este momento, Jesús se angustia. Lo vamos a ver en la oración del Getsemaní, como Jesús incluso suda sangre ante la inminencia de este momento en que Jesús entregará su sangre y bajo su sangre será entregado a la muerte. Jesús espera ese momento, va hacia la ciudad de Jerusalén y él siente ansiedad y angustia porque tiene que cumplir con eso. Les dice Jesús que él ha venido a este mundo, pero algunos piensan que ha venido para traer la paz. En cambio, él dice que no ha venido a traer la paz, por el contrario, ha traído la división. Esto nos hace pensar en las profecías de Miqueas que anuncian esa situación de división y de oposición en el seno de las familias a causa de Jesús. Por creer en Jesús, las familias se van a dividir. Habrá oposición entre ellos. ¿Por qué? Porque unos creerán en Jesús. Dice Jesús, el que no está conmigo está contra mí, el que no recoge conmigo desparrama. El anciano Simeón ya lo había dicho, Jesús es puesto como un signo de contradicción, para que unos sean enaltecidos y otros sean abajados. Todo esto es importante entenderlo. Si ya antes el fuego es de algún modo de juicio que purifica y separa, ahora la posición que Jesús tiene en una persona, la reacción que produce aceptar o rechazar a Jesús, también tiene sus efectos. ¿Por qué? Porque las familias se van a dividir. La descripción que hemos escuchado nos presenta el interior de una familia entre la generación mayor y la menor, el padre y el hijo. El hijo y el padre en oposición, igual que la madre y la hija contra su madre. La suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Jesús ya lo advirtió a los discípulos que los enemigos de ellos serán también los de su propia casa. ¿Y esto por qué? Por creer en Jesús. Es la manera en que Jesús advierte a sus discípulos las consecuencias de seguirlo, de creer en Él, de estar con Él, de ser sus discípulos, de admitir su evangelio. Pero ya en muchos modos Jesús ha dicho que tienen que escoger. El que ama más a su padre, a su madre, a su hijo que a mí, no es digno de mí. Y esto es otro modo de expresar que Jesús es Dios y por eso a Él se le debe de poner por encima de todo, se le debe preferir por encima del propio padre, de la propia madre, de los hijos y de la familia, porque Él verdaderamente es Dios. Y así Jesús nos invita a tomar una decisión clara, o con Él o contra Él,
aunque tenga que perderse la paz en el interior de la familia de cada uno. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.